En el corazón de Europa del Este, entre las montañas brumosas de los Cárpatos, nació la figura que siglos después daría origen a una de las leyendas más oscuras de la humanidad. Su nombre era Vlad III, hijo de Vlad Gumnu Dracul, y sería recordado con un título que inspiraría terror hasta en los más valientes: Vlad el Empalador. Sin embargo, su historia no es solo la de un gobernante sanguinario, sino la de un hombre marcado por la traición, la guerra y el odio. Una vida real que, con el tiempo, se transformó en la semilla de la ficción del conde Drácula. Vlad nació en 1431 en la ciudad de Sighisoara, en Transilvania, en una época donde la región era un tablero de ajedrez entre grandes potencias. Su padre, Vlad II, había sido admitido en la Orden del Dragón, una hermandad cristiana creada para defender la fe contra los otomanos. De ahí provino su apodo, Dracul, que en rumano significaba dragón. Así, el pequeño Vlad sería conocido como Draculea, hijo del dragón. Pero si su nacimiento estaba lleno de símbolos de grandeza, su infancia estuvo marcada por la tragedia. Su padre, atrapado en juegos políticos, fue depuesto y posteriormente asesinado. Su hermano mayor, Mircea, fue enterrado vivo por los boyardos de Valaquia, la nobleza local que cambiaba de lealtades según sus conveniencias. Y Vlad, junto con su hermano menor Radu, fue entregado como rehén al Imperio Otomano. Ese cautiverio fue una escuela de hierro. Allí conoció la disciplina militar turca, pero también la humillación y la tortura. Radu terminaría adaptándose a la vida otomana, incluso acercándose al sultán, mientras Vlad alimentaba en silencio un odio feroz. Soportó castigos, aprendió a desconfiar de todos y se forjó una convicción inquebrantable. Jamás sería un gobernante débil y nunca más permitiría que lo doblegaran. El joven Draculia regresó años después a su tierra natal con un único propósito: reclamar lo que era suyo por derecho y vengar las afrentas sufridas. El niño rehén se había transformado en un hombre endurecido, y muy pronto el mundo conocería hasta dónde era capaz de llegar para imponer respeto y autoridad. El regreso de Vlad a Valaquia no fue triunfal, sino turbulento. La región era un hervidero de conspiraciones, con nobles dispuestos a vender sus lealtades al mejor postor y con el Imperio Otomano vigilando cada movimiento. Para un hombre endurecido por la traición y la prisión, la lección era clara: solo el miedo podía garantizar la obediencia. Su primera acción como gobernante fue vengar la muerte de su padre y de su hermano Mircea. Convocó a los boyardos a un banquete, con la excusa de celebrar su retorno. Los salones se llenaron de música, vino y risas nerviosas, hasta que Vlad dio la orden. De repente, los guardias cerraron las puertas y el príncipe transformó la fiesta en un juicio sangriento. Muchos nobles fueron empalados esa misma noche, otros obligados a marchar bajo trabajos forzados hasta morir. Era el inicio de su reinado del terror. El empalamiento, su método predilecto, no era un capricho gratuito. Vlad comprendió que la brutalidad era un arma tan poderosa como el acero. Los cuerpos atravesados por estacas se alzaban en campos enteros, convertidos en advertencias vivientes para cualquiera que pensara en rebelarse. Los relatos de los viajeros hablan de bosques enteros de empalados, donde el hedor de la muerte se mezclaba con un silencio aterrador. Pero esa violencia también tenía un trasfondo político. Valaquia era un pequeño estado entre dos gigantes, Hungría y el Imperio Otomano. No podía resistir militarmente a ninguno, así que Vlad utilizaba el terror psicológico para mantener a raya a sus enemigos. Cuando los turcos avanzaban hacia sus tierras, encontraban caminos plagados de cadáveres empalados y aldeas desiertas, un espectáculo tan macabro que en ocasiones detenía las campañas. El pueblo, sin embargo, estaba dividido. Algunos lo veían como un monstruo sanguinario, otros como un gobernante fuerte que había impuesto orden donde antes reinaba el caos. Para los campesinos que sufrían bajo el abuso de los nobles, Vlad era un justiciero. Para los traidores y enemigos, era la encarnación del demonio. Así comenzó a forjarse la dualidad que siglos después se convertiría en leyenda: héroe para unos, monstruo para otros. El apogeo del reinado de Vlad Tepes llegó con su enfrentamiento directo contra el Imperio Otomano,
la fuerza más poderosa de la región. En 1462, el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, decidió acabar con la rebeldía del príncipe valaco. Reunió un ejército inmenso, mucho mayor que el de Vlad. Sin embargo, el hijo del dragón no pensaba rendirse. Vlad desplegó una guerra de guerrillas brutal. Incendiaba aldeas, contaminaba los pozos y dejaba tras de sí tierras arrasadas. Quería que el avance otomano fuera un descenso al infierno. La estrategia culminó en un episodio que marcaría su nombre para siempre, el llamado Bosque de los Empalados. Cuando las tropas turcas avanzaron hacia Targoviste, se toparon con un espectáculo aterrador. Más de 20.000 cuerpos empalados se extendían a lo largo del camino, formando un panorama tan macabro que incluso los soldados más endurecidos quedaron paralizados. El propio sultán, al contemplar aquella escena, decidió retroceder. No por derrota militar, sino por el impacto psicológico. El terror había vencido donde la espada no podía. Vlad había convertido el miedo en un arma más poderosa que cualquier ejército. Pero esa victoria tuvo un precio. Su fama de demonio creció en toda Europa. Los cronistas lo retrataban como un monstruo que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Circulaban historias de que bebía la sangre de sus enemigos o que cenaba entre cuerpos agonizantes. Si bien muchas de estas versiones estaban exageradas por sus enemigos, la realidad es que Vlad fomentaba estas leyendas porque sabía que cuanto más temido fuera, más difícil sería desafiarlo. No obstante, su crueldad no distinguía demasiado entre extranjeros y locales. Campesinos, nobles o prisioneros de guerra, todos podían terminar atravesados por una estaca si se sospechaba de traición o desobediencia. Para Vlad, el orden solo se mantenía con disciplina absoluta y con la certeza de que cualquier error se pagaba con dolor. Así, en apenas unos años, Vlad Tepes pasó de ser un príncipe valaco a convertirse en el símbolo del horror medieval. Su nombre ya era susurrado como si se tratara de un demonio en vida, y sus acciones lo habían inmortalizado mucho antes de que la leyenda de Drácula naciera en los libros. El reinado de Vlad Tepes, construido sobre sangre y terror, no podía sostenerse indefinidamente. Aunque había logrado frenar a los otomanos, sus métodos despiadados comenzaron a generarle enemigos en todas partes. Los boyardos sobrevivientes conspiraban contra él. Su hermano Radu había ganado el favor del sultán. Y en Hungría, el rey Matías Corvino veía en Vlad tanto un aliado como una amenaza. En 1462, tras la campaña contra los turcos, Vlad fue traicionado y capturado por las fuerzas húngaras. Pasó más de una década prisionero en Buda, lejos de su tierra natal. Irónicamente, fue en ese periodo cuando su fama alcanzó toda Europa. Panfletos ilustrados circulaban en Alemania y otras regiones, describiéndolo como un monstruo sanguinario que empalaba a miles de personas, hervía a los traidores vivos o cenaba rodeado de cadáveres. En una época en la que el miedo era una herramienta política, las historias sobre Vlad se difundieron como un fuego incontrolable. Sin embargo, incluso en prisión, su nombre servía de advertencia. Muchos lo consideraban un demonio encadenado, y otros, un mártir de la lucha contra los otomanos. Tras años de cautiverio, Vlad fue liberado y logró recuperar brevemente el trono de Valaquia, aunque el tiempo y las intrigas lo habían debilitado. Su último reinado fue corto y turbulento. Las traiciones continuaron acechándolo, y finalmente, alrededor de 1476, Vlad Tepes murió en circunstancias rodeadas de misterio. Algunas versiones dicen que fue asesinado en batalla contra los turcos, otras, que cayó víctima de una conspiración de sus propios hombres. Lo cierto es que su cabeza fue enviada al sultán Mehmed II como trofeo, mientras su cuerpo desaparecía en el anonimato de la historia. La vida de Vlad terminó con violencia, pero su nombre ya no podía ser enterrado. Lo que había comenzado como la lucha de un príncipe por el poder, se había convertido en una leyenda sangrienta que resonaría durante siglos. Aunque Vlad Tepes murió como un príncipe odiado y temido, su historia apenas comenzaba. Durante siglos, su recuerdo se mantuvo vivo en relatos orales, panfletos y crónicas que lo describían como un monstruo inhumano. No fue hasta el siglo XIX, sin embargo, que su nombre se transformó en mito universal. En 1897,
el escritor irlandés Bram Stoker publicó su novela Drácula. Para dar vida a su vampiro inmortal, Stoker investigó antiguas leyendas de Transilvania y halló el nombre de Vlad Dracula. Aunque el personaje de la novela no reproduce con exactitud la vida del príncipe, tomó de él lo que más impactaba: su fama de empalador, su conexión con la sangre y el aura de terror que lo rodeaba. El Vlad histórico, convertido en el conde Drácula, trascendió de hombre a símbolo de lo sobrenatural. La literatura y el cine multiplicaron esta imagen. Drácula dejó de ser solo un guerrero medieval para convertirse en el arquetipo del vampiro moderno, un ser inmortal, elegante y aterrador, que se alimenta de la sangre de los vivos. Desde entonces, cada película, cada relato gótico y cada adaptación han reforzado el vínculo entre Vlad Tepes y el vampiro más famoso de todos los tiempos. Sin embargo, bajo la capa de mito, persiste la realidad de un hombre marcado por la traición, el dolor y la guerra. Vlad fue un gobernante despiadado, pero también un príncipe que luchó desesperadamente por mantener la independencia de su tierra frente a gigantes imperios. La historia lo convirtió en villano, pero para algunos aún sigue siendo héroe. Hoy, más de 500 años después de su muerte, el nombre de Vlad el Empalador sigue resonando con la misma fuerza que en la Edad Media. No importa si lo recordamos como un defensor de su pueblo o como un demonio en vida. Lo cierto es que, al convertirse en Drácula, Vlad alcanzó la inmortalidad. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video.